se puede grabar. Esta es la primera reunión que ya la puse a grabar. Y eso es. Patti va a estar encargada, está por ahí Patti, permítame, le paso la pantalla para que la vean. Ah, perdón. Patti va a estar encargada de, date la mano Patti. Ella va a estar encargada de lo que son los documentos. Entonces habrá algunos libros que se les van a enviar de pronto por copias, se van a enviar por correo, ¿sí? Entonces ella les va a enviar la información que se necesite para las próximas actividades y la tarea es que si tenemos algún material hay que leerlo. De cierta manera, por eso es que queremos hacer este ejercicio de que nos forcemos a leer y a orar un poco más. La verdad, nosotros no somos así como muy lectores de las cosas, ¿verdad? Y necesitamos forzarnos un poco más. Entonces va a haber unas tareas no tan largas de lectura y ya cuando lleguemos aquí lo que vamos a llegar es a tratar de compartir, digamos así, la información que tengamos. Entonces, más o menos así va a ser lo que se quiere trabajar. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta o algo que quieran compartir en este momento. Por nosotros hasta ahorita está todo claro, padre. Ok. También. Igual, No, si claro. tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Bueno, la semana... Necesitamos como Dígame. escribir. ¿Cómo? Necesitamos apuntar algo, escribir algo. ¿Libreta? Es mejor que tengan una libreta a la mano, aunque dentro de poco ya la idea es que les llegue a ustedes el material. Le va a mostrar le va a mostrar esta Patti más o menos cuál es la idea, que compren una carpeta más o menos como de esa, ¿cómo le llaman? Algo de 3 argollas. Okay. Un binder. ¿Sí? Entonces, en una carpeta de esas que tenga para unas 200 hojas, vamos a empezar a acomodar todo el material que nos llegue, ¿sí? Desde aquí la idea es que ya Patti lo envíe con los huequitos para que ustedes no tengan que ponerse a abrir huecos con clavos ni nada de eso. Eso ya iría por los huecos, perforados. Entonces, para que ustedes ahí vayan acomodando sus actividades en esa carpeta. ¿Sí? La semana pasada hicimos aquí unas diapositivas, aquí con el perdón de los que están acá, que pues los voy a poner a repetir, pero me parece que sería bueno que entre todos tuviéramos la oportunidad de verlas de nuevo, al menos para que algunos de ustedes entren como en este ejercicio. Lo vamos a hacer rápido, la verdad. Dígame, ¿iban a preguntar algo? Lo estamos trabajando sobre el Ministerio de Sanación Interior de Billings, de una parejita de esposos americanos, y yo me he dado a la tarea de empezar a traducir todo el material español. Tienen muy buen material, lo tienen en inglés, lo estoy traduciendo en español, no va a quedar en español y en inglés, y todo lo estoy haciendo bajo el permiso de ellos. Hay mucho material de otras fuentes, vamos también a tratar de ubicar de otras fuentes, pero la idea es trabajar como base en principio con lo de ellos, ¿sí? El ministerio mucha gente lo interpreta mal, ¿sí? Algunas personas piensan que cuando alguien está azotado por un espíritu, toca apurarnos a sacar los espíritus, ¿sí? Y a veces la gente cree que una vez uno haga una oración ya se acabó, ya pasó la oración y todo quedó bien. Entonces lo que se quiere es mirar que eso es una cosa un poquito más compleja que eso, ¿sí? Y también mucha gente no entiende la necesidad de curación y las diversas categorías de espíritus y cómo nos afectan. Tenemos que mirar también un poco eso, o sea, que hay diversidad de espíritus que afectan a la persona. Entonces hay que mirar desde ese punto de vista, aprender, y es lo que queremos hacer, aprender a entender un poco ese mundo, ¿sí? Muchos piensan que una persona necesita un exorcismo cuando en realidad necesita la atención del Ministerio de Sanación Interior y Liberación. La verdad, los exorcismos son muy escasos, los que se debieran hacer en la vida. Es muy diferente entre un exorcismo y una liberación. Lo que vamos a trabajar en el ministerio es liberaciones, y esas liberaciones las podemos hacer todos, laicos, sacerdotes. Los exorcismos no solo para sacerdotes, pero la liberación la podemos hacer todos. Pero debemos prepararnos para entender cómo se hace una liberación. ¿Tienen hasta ahora alguna pregunta? No.
Ok, aquí en principio nos dieron este material de lo que necesitaríamos para hacer las actividades de sanación. La Biblia, un crucifijo, agua bendita, aceite bendito, una toalla y un cubo. Y empezar bendiciendo la habitación, ¿sí? En lo posible nos propone que tengamos un crucifijo de San Benito, es el patrono de los demonólogos. Demonólogos son aquellos que conocen y estudian todo lo que es el mundo del mal, ¿sí? Y para combatirlo. ¿Saben para qué es cada cosa, verdad? Yo no sé para qué es la toalla y el cubo. ¿Alguien le quiere explicar a ellos? Es para limpiar. La Para toalla. los vómitos. Ok, sí, es eso. Porque generalmente esos espíritus y todo eso sale a través de la saliva, la baba, a través de todo lo que son como las flemas y todo eso. Entonces, para eso es la toalla y el cubo. Oh. ¿Cómo la llaman ustedes? Nosotros le llamamos como un balde en Colombia. Un poche, nosotros, un poche, un traste. Eso. Sí. Cubetas para mí. Ok, mire, lo de la gente de Alive in Jesus Ministry, ellos tienen un cuestionario y yo empecé a buscar y muchos grupos tienen los cuestionarios. Sí, el cuestionario son preguntas que se deben aplicar a la persona para ayudar a entender un poco más qué es lo que está pasando. Eso es como cuando uno va al médico. El médico le va a preguntar a uno muchas cosas, le mira el azúcar, le mira la tensión, le mira el peso, le revisa los ojos, los oídos. Eso mismo se debe hacer en un ministerio. Se debe revisar todos esos detalles para descubrir de pronto lo más preciso posible a través de unas preguntas qué es lo que le está sucediendo a la persona que necesita hacer a la que se necesita hacerle una sanación, una liberación. ¿Sí? Para dar un buen diagnóstico. Sí, para hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Y hay muchas preguntas, así como las que aparecen ahí, no las vamos a compartir ahora. Se le debe explicar a la persona el camino de sanación que va a hacer, que se va a hacer. Es entender que el diablo y Jesús son dos cosas opuestas, digamos. Y el Señor nos da libertad, nos ama, el diablo nos atrapa y nos llena en sus mentiras. Y hablábamos el otro día sobre el método de Satanás. Quedó Santanas, pero no, es Satanás, quedó mal escrito. ¿Sí? Y ataca el cerebro nuestro, es donde están todas nuestras memorias. ¿Sí? Las memorias nuestras están en el cerebro. Entonces lo que hace es atacar eso de tal manera que nos afecte nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces la tristeza que nos llega, todas esas cuestiones están ahí anidadas y entonces es ahí donde está el mal. Y las heridas son la comida de Satanás, o sea, el mal se aprovecha de esas situaciones, por ejemplo, los odios que tenemos hacia alguien, los rencores que no hemos sanado y de ahí es que se alimenta. Entonces, es importante que la persona sane completamente esas realidades, conocidas o desconocidas, porque muchas veces hay cosas que uno no conoce y necesita sanar. Entonces, por eso es importante que se hagan bastante bien el proceso. Igual es un proceso claro que para que una persona haga un proceso de sanación, es la persona la que decide hacer el proceso. O sea, tú no puedes decir, ok, es que esta persona tiene el diablo, entonces me voy a ir por el mundo buscando diablos para expulsarlos. No. La persona necesita dar el paso a querer sanar. Uno puede ayudarle que decida, pero la persona la que tiene que tomar la decisión de querer cambiar en la vida. Mientras tanto, es casi que imposible hacer un proceso de sanación sobre una persona si la persona realmente no desea sanar. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida, hasta en, qué sé yo, en todos los vicios, el alcoholismo, drogas, pornografía, en todas las cosas de la vida se necesita querer dar el paso a cambiar como primer principio, ¿sí? Todo esto es sobre preguntas que trabajamos con ellos. Lo que se busca es que la persona no se sienta como presionada, sino que vive con un proceso de donde se sienta como en su zona de confort, digamos así, para hacer todo el proceso. Y hay muchas maneras como trabajan. Hay gente que trabaja eso haciendo que la gente se caiga, se revuelque, grite, así como en las expulsiones del demonio. Pero generalmente este ministerio trabaja desde el silencio, o sea, controlando muchísimo las acciones que le hace el demonio realizar a la persona que está siendo sanada, ¿sí? O el malo, los malos espíritus. Acá nos habla de los procesos, no me acuerdo hasta si aquí llegamos la vez pasada o no.
Entonces hay que orar mucho y tener una persona que nos ayude a orar para dejarnos guiar en el espíritu en ese tipo de procesos. ¿Sí? Yo pienso que eso sería, así como en general. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, padre. ¿Toda esta información que está poniendo aquí no la van a mandar? Yo les puedo enviar es una diapositiva ¿de qué? De PowerPoint. Yo se los puedo enviar, pero la idea es que esto es lo que vamos a conocer a través de todo este tiempo, o sea, miramos cada uno de estos puntos, lo conocemos, compartimos y vamos leyendo, vamos a mirar las oraciones, todo eso lo vamos, para eso necesitamos la carpeta para recoger toda esa información y guardarla en nuestras carpetas. ¿Listo? Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más Iba a preguntas? preguntar lo mismo, pero Ok. Vamos a seguir acá entonces. Yo no me acuerdo hasta dónde llegamos la vez pasada. Bueno, yo no quiero que sigamos trabajando más las diapositivas, esas las vamos a hacer más adelante, porque yo ya lo veo como un material más avanzado, ¿sí? Pero lo que sí quiero que trabajemos es mostrarles, este es el material sobre el cual vamos a estar trabajando. Ya les conecto la pantalla, ¿sí? Este es el material sobre el que vamos a estar trabajando. Primero que todo, hay muchos materiales, pero me gusta que trabajemos. Este es un poco extenso. Lo pueden descargar de internet. Es un material gratis y es bastante completo, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ese es el material que vamos a trabajar. Permítanme si lo puedo ampliar completamente. A ver, bueno. Ok, ya. Se llama Suma Demoníaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas. En general, este material nos va a servir a nosotros como guía para entender muchas cosas, pero por ahora lo vamos a estudiar en grupo, es lo que vamos a hacer. Algunas partes van ustedes a leerlas de tarea y otras partes vamos a compartirlas acá, las vamos a leer juntos, ¿sí? Este libro es del famoso exorcista, el padre José Antonio Fortea. Él es un padre español que es uno de los exorcistas, uno de los más famosos y populares que existen ahora. Entonces, de él es el material que vamos a trabajar. Este material lo hizo en el 2012. Vamos a ver qué más nos tiene. Y aquí ya nos va a empezar a presentar el material, que es lo que queremos. Empieza con... Padre, ¿no habrá manera que le pueda subir el volumen? Se escucha súper bajito. ¿Mi volumen? Oh, ya, listo, ya le subí yo. Es que no le quería hacer feca nada, pero ya. Creo que era ya, porque estaba bien. Ok. Esto es la presentación. Todo eso les va a llegar a ustedes, la información a su casa. Aquí Pati se va a encargar de hacerles llegar un paquete. Pero igual si quieren sacarlo de internet, lo pueden sacar. Ahí está, lo buscan. Suma Demoníaca PDF, descargar y ya definitivamente aparece, ¿sí? Este libro viene en 6-7 partes. Son 7 partes que trae. Hoy vamos a mirar la parte 1, lo que es la naturaleza demoníaca. Perdón. Hay varias cosas aquí. Lo que es demonología, sobre los exorcistas y sobre el mal. La primera parte, que es sobre demonología, vamos a trabajar sobre la naturaleza demoníaca. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta reflexión, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar eso, mirar un poquito qué es un demonio, por qué puso a prueba a los demonios, por qué Dios nos retiró la libertad de ver que comenzaban a pecar, qué es la zoología, demonología, todas esas cuestiones vamos a trabajarlas ahora. Lo que vamos a trabajar ahora. Trato de ubicarme en la página donde empieza para ya darle como inicio. Listo. ¿Ya alcanzan a ver o quieren que les amplíe un poquito más la letra? Más amplio, por favor. Ok. Puede. Este es el problema de estar como son con teléfono, se ve un poco pequeño, pero yo voy a tratar de que pueda.
Entonces, miren, en este libro, el padre Fortea lo que va a hacer es organizó esto a través de preguntas y respuestas, así como en las épocas antiguas los tratados que se hacían eran así, funcionaban así, era a manera de preguntas y respuestas, y el padre quiso centrarlo de esa manera también, o sea, quiere trabajarlo a base de preguntas y respuestas. Lo que él dice es que por experiencia muchas personas que leyeron el libro les ayudó un poco a acercarse más a la iglesia. Incluso personas que no eran de iglesia se acercaron a la iglesia. Este tratado esto es basado en la experiencia de lo que él ha leído, conoce, y también en las liberaciones y exorcismos que ha hecho. Hace preguntas a los espíritus y le dan información que se ha convertido en clave y fundamental para la organización de este tratado que inicio de la suma demoníaca. ¿Sí? La primera pregunta que aparece aquí es: ¿qué es un demonio? Es importante entender eso, porque a veces uno confunde una cosa con la otra, uno tiene mucha confusión. Pienso que el padre Fortea nos puede ayudar muchísimo a entender estas cosas. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Y si un demonio no es la esposa cuando se enoja? Hasta el esposo también puede ser. No crea. Ok. Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Lo primero a entender es eso. Es un ángel. Es de naturaleza angélica, o sea, es un ángel, en otras palabras. Pero es un ángel caído, un ángel condenado, ¿sí? O sea, lo que son ángeles y demonios son de la misma naturaleza, ¿sí? No tienen cuerpo, no tienen materia ni nada semejante, ¿sí? Son de carácter espiritual. Espíritus en latín significa soplo, hálito, como aliento. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación al pecado que se comete con el cuerpo. O sea, ellos no tienen inclinación a pecar, como los seres humanos, porque no tienen cuerpo. O sea, ninguna cosa que sea pecado de las que uno tiene por formar parte de este mundo, eso no forma parte de ellos, de los ni los espíritus, de los demonios, ni de los ángeles. Es importante saber eso. ¿Okay? Por tanto, la gula o la lujuria son imposibles en los demonios. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. ¿Una pregunta hasta ahora a eso que leímos? ¿Qué es un pecado espiritual? ¿Cómo? ¿Qué sería un pecado espiritual? Aquellos que no son corporales. Por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo. Son casi que pecados, digamos así, ¿cómo le me explicaría? Son pecados de tipo intelectual. ¿Pensamientos? Más o menos, de tipo, pero es que los pensamientos también pueden ser, por ejemplo, yo tengo un pensamiento acerca de cosas sexuales, por ejemplo, pero es pensamiento, ¿sí? Pero aquí espirituales es de cosas intelectuales, por ejemplo, sobre la gracia de Dios, sobre el poder de Dios, sobre la misericordia de Dios, pecados como hacia eso, ¿sí? Que son cosas que son espirituales. ¿Decían? Los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión y de la esencia de Dios. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. Esto es importante saberlo. O sea, ellos, ni siquiera los ángeles, creo, han visto la esencia de Dios. O sea, saben que Dios existe. Ellos tienen la experiencia de Dios, digamos así, pero no pueden ver la esencia de Dios. O sea,
no sé cómo explicarme, o sea, a Dios nadie lo ha visto nunca, lo dice el texto, y es eso, a Dios no lo pueden ver, ni siquiera los ángeles. Los ángeles disfrutan de la gracia de Dios, pero no pueden ver a Dios, ¿sí? El mismo verbo ver resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Lo que estamos hablando ahora es algo intelectual más que material. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver, conocer a Dios, pero no ver, conocer su esencia, había que proponer como ejemplo, nos va a dar aquí un ejemplo, como comparación, que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero su rostro seguía sin desvelarse. Eso es. O sea, es la luz, es la voz, pero no pueden verlo, o sea, no ven la esencia de Dios. De todas maneras, aunque no penetraran su esencia, sabían que era su creador y que era santo, el santo entre los santos. O sea, por más que sea, sabían de la santidad de Dios. ¿Alguien quiere leer ese párrafo? ¿Cuál? Ahí está, ¿no? Sí. Antes de penetrar en la visión beatífica de esa esencia divina, Dios les puso una prueba. En esa prueba, unos obedecieron, otros desobedecieron. Los que desobedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie los hizo así. Ok, entonces es importante entender esto. Mira, digamos así, los demonios mismos tomaron su decisión. Lo que se llama el libro de Dios, simplemente decidieron desobedecer a Dios. Ese fue el paso que ellos dieron. Pero eran ángeles. Eran ángeles como todos los demás ángeles del cielo. Simplemente decidieron no seguir a Dios, ¿sí? Y sucedieron una fase en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material, sino en el Evo. Aquí se habla del Evo, es un tiempo especial, es el tiempo de Dios y el tiempo de los ángeles, ¿sí? Así como nosotros tenemos el tiempo, para Dios no se llama tiempo, se llama Evo, el Evo, ¿sí? Entonces, cuando a uno le preguntan la famosa historia de Señor, ¿qué es para ti? ¿Qué son para ti 1000 años? Dice, 1000 años es un minuto. Y $1.000.000, un centavo. ¿Se han escuchado la historia esa? Un muchacho muy inteligente le dijo al Señor, ¿qué es para ti 1000 años? Es un segundo. ¿Y qué es para ti $1.000.000? Es un centavo. Entonces le dice el Señor, le dice el muchacho, ¿me podrías regalar un centavo? Y el Señor le contesta, espera un segundo. Ok. Esas fases no son instantáneas, o sea, el tiempo funciona distinto con ellos. O sea, no voy a poder entrar a explicar eso porque yo no estaba en el Evo, creo, no sé. ¿Sí? Pero estas fases fueron las siguientes según el padre Fortea. Al comienzo les entró la duda de que quizá la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. O sea, desobedezcamos a Dios, que quizás eso es bueno, dirían ellos, ¿sí? En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron. O sea, el pecado empezó para los ángeles cuando creyeron que desobedecer era una posibilidad, ¿sí? Al principio esta aceptación de la vida constituía un pecado venial que poco a poco fue evolucionando al pecado grave. O sea, empezó como un pecadillo que se fue convirtiendo en algo grande, ¿sí? Al principio ninguno de ellos en esta primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ¿sí? Ni siquiera el diablo. Fue posteriormente cuando se fue asentando en sus inteligencias lo que su voluntad había escogido, a pesar del dictamen de su inteligencia que le recordaba que tal desobediencia era contra razón. Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios. Y como consecuencia, ¿dónde estará la siguiente? De ello, sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Sus inteligencias fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esta determinación cada vez más profunda. Eso fue lo que sucedió.
simplemente se fue zanjando esa como una diferencia grande entre creer, entre aceptar la voluntad de Dios, entre seguirlo a Él, obedecerle, y simplemente se fue haciendo más amplio, hasta que quedaron completamente desligados, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Íbamos en que era pecado leve, finalmente este proceso llevó al pecado mortal que se dio en un momento concreto a través de un acto de la voluntad, es decir, cada ángel llegó a un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia al margen de la ley divina, ¿sí? Ya no era un enfriamiento del amor a Dios, ya no era una desobediencia menor a algo determinado que le resultaba difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino autónomo, es decir, para ellos mismos. Eso fue lo que sucedió, ¿sí? O sea, definitivamente hubo una ruptura de esos ángeles que eran ángeles de Dios y que decidieron alejarse de Dios. Aquí es lo que empieza a plantearnos el libro. Voy a tratar de avanzar un poquito sin leerlo tanto. Ojalá que cuando les diga a ustedes los libros lo lean. Es esto, empieza a explicar cómo fue lo de la obediencia y la desobediencia, o sea, cómo se fue convirtiendo todo eso, cómo fueron hasta que llegó el momento en el cual fue la gran batalla, ¿sí? La gran batalla de la que nos habla el libro del Apocalipsis, ¿sí? Todo esto sobre eso, ¿sí? Sobre todo lo que fue la separación. Puede sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios ya no era visto por ellos como un bien, sino como un obstáculo, como una opresión. Él era visto como las cadenas de los mandamientos, como la falta de libertad. Ya no era visto como un padre, sino como fuente de órdenes y mandatos. El odio nació con la energía de sus voluntades resistiendo una y otra vez a la llamada de Dios. Entonces fue eso, o sea, y es lo que veo hoy en la sociedad. El mundo no quiere tener órdenes, el mundo no quiere tener leyes y la gente no quiere tenerlas. Y eso mismo lo está llevando al mundo a un acabose terrible, ¿sí? Y a veces uno siente eso, a veces uno no quiere obedecer las leyes, ni las divinas ni las humanas, ¿verdad? Y uno sabe las consecuencias de abandonar todo eso. Y llegó ya a un punto en el cual prácticamente llegó y no hubo más que hacer y se fueron definitivamente del lado de Dios. Y ahí viene lo que se llama en el Apocalipsis 12, un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando con el dragón, y el dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza. No volvió a encontrarse un sitio en el cielo. Fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y el adversario que engaña al orbe entero. Fue expulsado a la tierra y a sus ángeles fueron expulsados con él. ¿Ok? Vamos a parar aquí un momentito de compartir la página para que hablemos un poquito hasta ahora, si vamos más o menos entendiendo, si tienen alguna pregunta hasta ahora. Padre, yo sí tengo. Porque, bueno, a lo que estoy entendiendo es que Luzbel era el ángel más preciado, ¿verdad? Por Dios, que era Lucifer. Ok. Entonces, yo pensaba que Luzbel se había traído a la tercera parte, ¿verdad?, de los ángeles del cielo. Pero, ¿cómo, perdón? No sé. Bueno, pero se los trajo, padre. Entonces fue por voluntad propia, o sea, de los ángeles. Sí, que claro. Contra Dios. Yo Claro. Pensaba que nomás había agarrado y vámonos. O sea, No. Ellos decidieron. Ellos decidieron irse, claro. Y aquí el libro empieza a hablar un poco sobre eso. Nos dice, la diferencia entre un ángel y, o sea, ¿por qué el diablo lo pintamos como lo pintamos? No se sabe. O sea, realmente es una manera como se pinta el diablo. Hola, Jorge. Bienvenido. Hola, buenas noches. O sea, 75% que se trajo. Sí, ¿todos esos? Bueno, yo no sé cuántos fueron porque yo la verdad no alcancé a contarlos. Ok, pero mira, lo que nos presenta aquí incluso más adelante es las caras de los demonios. Nos dice, ok, a veces las pintan unos de una manera, pero al fin y al cabo son ángeles pero con cara deformada. O sea, por el odio a Dios se deformó la cara, ¿sí? Incluso uno mira en la gente a veces y oye, hay gente que tiene unas caritas de malandros, dicen en mi tierra, ¿sí? Cuando la cara se nota. Completa la persona se ve.
Y la cara misma. Sí, transforma. ¿Alguna otra pregunta tienen por allá? ¿O quieren que sigamos leyendo? ¿Ahí alcanzan a ver bien la pantalla o no? Sí. Un poco. ¿Sí ven el texto o no se ve completo? ¿Qué ve que No se ve. Ok, ya se los comparto entonces, que no, así no funciona. Entonces aquí por este lado, aquí. Ok. Una pregunta interesante, ahí está, mire, ¿la ven? ¿Cómo los ángeles pueden luchar entre sí si no tienen cuerpo? ¿Qué armas pueden usar si no tienen el arma de la materia? O sea, armas materiales. Es una pregunta interesante. La única manera como el combate entre los ángeles se da es un combate intelectual, es un combate de mentes, ¿sí? No de mente de locos, sino de las mentes, ¿sí? O sea, es eso, como argumentos, así como cuando uno empieza a hacer argumentos a defender a Trump o a echarle el agua sucia a Trump, que uno lo puede hacer solo con palabras, digámoslo así, era intelectual la lucha, era una lucha intelectual entre espíritus que no tienen cuerpo. Dios envió la gracia a cada ángel para que volviera a la fidelidad o se mantuviera en ella. Los ángeles daban argumentos a los rebeldes para que volvieran a la obediencia. Eso era eso. O sea, unos ángeles diciéndoles a nosotros que volvieran, ¿sí? Y simplemente este proceso entre ángeles, esta umbilical conversación de miles y miles de millones de ángeles, hubo bajas por ambos lados. Ángeles rebeldes regresaron a la obediencia, ángeles fieles fueron convencidos con la seducción de los razonamientos malignos, ¿sí? La transformación en demonio fue progresiva. Con el transcurrir del tiempo, el Evo es un tiempo de tiempo, dijimos nosotros. Unos odiaron más a Dios, otros menos. Unos se hicieron más soberbios, otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más, cada uno en unos pecados específicos, así como por el contrario los ángeles fieles se fueron santificando progresivamente, ¿sí? De los ángeles buenos se santificaron en la virtud, ¿sí? Cada ángel tenía su propia naturaleza dada por Dios, pero cada uno de ellos, miramos aquí qué es lo que nos dice. Cada uno de ellos se santificó en la medida propia según la gracia de Dios y la correspondencia de la propia voluntad. O sea, el que sea más diablo o más ángel dependió en cierta medida de cómo se adecuó a lo que Dios le estaba pidiendo a él, ¿sí? Esto es válido, pero al revés para los demonios. Cada uno recibió de Dios una naturaleza, pero cada uno se deformó según sus propios caminos extraviados. Sí, o sea, cada uno de acuerdo a la manera como hiciera sus conclusiones sobre las cosas, se hizo más diablo o menos diablo, ¿sí? ¿Cuándo se terminó esa batalla? Cuando cada uno quedó ya en un sitio y no hubo manera de volver atrás. Llegó un momento en que ya solo había cambios accidentales en cada ser, pero ya se habían decidido a ser ángeles o a ser demonios. Eso fue una batalla larga. La batalla acabó, podían seguir discutiendo, hablando, disputando, pero simplemente no sabían de esto. Entonces fueron miles de años y entonces ahí ya, en términos humanos, digamos así, ya como no hubo tantos cambios, entonces ya prácticamente hubo toda la ruptura, digamos, entre los demonios y los ángeles. Sí, a ver, miremos aquí por adelante. Si ustedes quieren profundizar en el libro, ya les digo, simplemente esto es buscar el libro que les puede llegar incluso se lo pueden enviar ahí por el WhatsApp, ahora más tarde, para que lo tengan ustedes allá. El ángel ve la esencia de Dios, porque después de ver a Dios ya nada le podrá hacer cambiar de opinión. Después de haber visto a Dios, jamás nadie podrá escoger algo que le ofenda en lo más mínimo. Esto es importante, esta partecita que está aquí, ¿sí? O sea, cuando se ve la esencia de Dios, ya hubo un punto en que la vieron, y entonces la esencia de Dios ya prácticamente después de que se vio, ya nadie se va de ahí, porque es tan grande ver a Dios que ya uno no se despega de él. De hecho, nosotros no vemos la esencia de Dios, pero sabemos que cuando encontramos algo de la esencia de Dios, al menos un pequeño destello en nuestras vidas, nuestra vida puede cambiar. Entonces eso es lo que nos quiere presentar también aquí él, que alcanzaron a ver la esencia de Dios y eso los ayudó a cambiar, ¿sí?
La inteligencia comprendería que sería escoger estiércol frente al tesoro, es eso. O sea, por inteligencia la podemos entender, pero pues entre los ángeles es un poquito más complicado. Ya los demonios van a quedar, cada uno quedó encasillado donde le correspondía. ¿Sí? A ver si tenemos alguna otra información adicional por aquí o si no simplemente adelantamos más, porque esto ya es más como... A ver. Diga. ¿Algo dijeron por ahí? ¿Están peleando? ¿Rocío está peleando con los hijos? Ok. Segunda pregunta. ¿Por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? ¿Cuál es el sentido de la prueba? ¿Sí? El sentido de la prueba es descubrir si realmente merecían ver la esencia de Dios y ver a Dios. ¿Sí? Entonces, en cierta manera era eso, o sea, como dar la libertad para que cada uno eligiera si quería seguir o no quería seguir a Dios. Eso fue lo que sucedió también. O sea, fue un punto en el cual tuvieron ellos la oportunidad de decidir si lo seguían o no. Ese es el motivo, digamos, sería como la razón de esa prueba. Vamos a saltarnos a la pregunta 3. ¿Por qué Dios no retiró la libertad al ver que comenzaban a pecar? Era necesario que se diera este proceso. ¿Sí? Permítame lo ampliamos porque aquí vamos a tener algunas preguntas interesantes. ¿Por qué Dios no retira la libertad en cuanto ve que alguien avanza por el camino del mal? Pues no lo hace porque realizar tal cosa supondría que tal espíritu quedaría ya para siempre en el mal. ¿Sí? O sea, el que se decidió, pero entonces no podía retirarle la libertad. Permitir que siga haciendo el mal supone ofrecerle la posibilidad de que retorne al bien. Retirarle de la prueba habría que se cometieran menos pecados, pero el espíritu que ha sido retirado quedaría petrificado en el mal para siempre. Permitir que el malo siga haciendo el mal le da la posibilidad de retroceder. Eso es. Incluso eso lo aplicamos a las personas cuando dicen, ¿por qué a Dios no le manda un rayo y parte en dos a ese maldito que es un asesino? Porque si hace eso no le da la posibilidad de que él se arrepienta. Es eso. O sea, ese es el sentido de las mismas cosas de la vida. Siempre tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Es eso. Nos está dando otra oportunidad. Sí. Esa pregunta, ¿todos los demonios son iguales? ¿Qué dicen ustedes? No. Hay otros peores. Ok, hay unos peores que nosotros. Ya hemos visto que cada demonio pecó con una intensidad. Además, cada demonio pecó en uno o varios pecados en especial. ¿Sí? Ahí nos está hablando de la rebelión que tuvo raíz en la soberbia y cómo nacieron otros pecados de ahí. ¿Sí? En los exorcismos se ve una gran claridad, dice el padre Fortea. Hay unos demonios que pecan más de ira, otros de egolatría, otros más de desesperación, etc. Cada demonio tiene su psicología, su forma de ser particular. Los hay locuaces, los hay más despectivos, en uno brilla de un modo especial la soberbia, en otro el pecado del odio, etc. Es decir, también tienen como sus ¿cómo le llamaríamos nosotros? Escalas. Como sus escalas y sus tipos de pecado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora? Entonces, estos son demonios más soberbia. ¿No hay pregunta? ¿Rocío está hablando o no? Que no la vez está hablando, le da como que mueve los labios, ¿no? No. Ok, está bien. Ok. Preguntaba algo aquí. Los demonios son como la soberbia, el odio. No necesariamente. Los demonios odian, por ejemplo. O en ellos hay el odio, como tal. No es que la soberbia y el odio sean demonios, pero son maneras como se manifiestan, digamos así. ¿Sí? El padre Fortes hace una pregunta sobre la zoología, que es el estudio de los animales y la demonología. Y él trata de hacer un paralelismo para tratar de explicar que los demonios es parecido como a eso, ¿sí? Nosotros sabemos por lo que estudiamos en la escuela que entre los animales hay diferentes clases. Hablemos un poquito de eso, a ver. ¿Mamíferos? Hay mamíferos. ¿Qué más? Herbívoros. Cuadrúpedos. ¿Qué más?
Plumíferos. Plumíferos. Mamíferos. Herbívoros. Herbívoros. Mamíferos. Mamíferos. Ya lo dijimos. Ovíparo. Ovíparos. Carnívoros. Carnívoros. Primero carnívoros. No sé yo. Hay muchas clases de animales y cada uno de esos hay un estilo. Por ejemplo, entre los mamíferos se encuentran, por decir algo, las vacas y se encuentran otros mamíferos. Y las ovejas, por ejemplo. Borregas, chivas, Hay muchos, sí. marranos. Pero esos también son cuadrúpedos. Lo que el padre Fortea dice es, en este capítulo de la zoología y demonología, lo que él dice es que más o menos así funcionan los grupos de los demonios, pero, y él hace la aclaración, que en el caso de los demonios hay infinidad. O sea, no es un solo demonio, forma parte de un solo grupo. Por ejemplo, los cuadrúpedos, entonces él sería el único cuadrúpedo. De los mamíferos, él sería el único mamífero. Entonces, hay muchísimos como grupos, digamos así, ¿cómo llamarían? Como ramas en el mundo de los demonios. O sea, no hay dos iguales. Y ahí, bueno, y ahí entrarían las legiones y ya lo va a explicar más tarde. Lo otro que el padre nos empieza a presentar ya es aquí los grupos que vienen, ¿sí? Y nos presenta los grupos desde la Biblia. Vamos a mirarlos aquí. Él nos dice, cada uno de esos distintos pueden ser agrupadas en grandes grupos, en este caso, según la Biblia, son 9. Serafines, querubines, tronos, ¿debe haber más? Dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Son grupos. Si las diferencias entre los animales son a veces tan grandes en el mundo angélico, son mayores, pues la forma está liberada de las leyes de la biología y la materia, o sea, no tienen materia ni biología. Por tanto, si grande es la diferencia entre una libélula o un águila, mucho mayor son las diferencias entre las naturalezas angélicas. Si grande es la diferencia entre una mariquita y una ballena azul, increíblemente mayor es la diferencia entre un ángel de la 9ª jerarquía y los de la primera, ¿sí? Pero ¿por qué estamos hablando aquí de ángeles? Porque las jerarquías de los ángeles y las jerarquías de los demonios prácticamente son las mismas, ¿sí? Porque eran ángeles caídos. Entonces, ellos se organizaron en su jerarquía, pero la misma jerarquía, digamos así, que existían cuando eran ángeles, es la misma que utilizaron cuando se convirtieron en espíritus, ¿sí? La sexta pregunta, la astronomía, no astrología, ¿no? Astronomía y demonología. Es una explicación que él hace como comparando con los sistemas solares, ¿sí? Y diciendo cómo es eso, hay como un astro sobre el cual giran los otros, ilumina a todos. Así él también hace ese ejemplo de los planetas, que son grupos de espíritus que hay. Entonces, Padre Fortea también los analiza de esa manera. ¿Preguntas hasta ahora? Aquí vamos a otra pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los demonios? Satán es el más poderoso. Yo creo que vamos a hacer llegar a ustedes la información, el material, ya como estamos en el grupo de WhatsApp, para que organicemos y yo lo organizo para enviar los paquetes. A los que están fuera de aquí de Rock Springs, se les vamos a enviar todo el libro. A los que están cerca de Rock Springs, vamos a entregarles las hojas por paquetes para que no nos quede tan pesado, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Satán es el más poderoso, inteligente y bello de los demonios que se revelaron. Se le llama Satán o Satanás en el Antiguo Testamento. Su raíz primitiva significaría atacar, acusar, ser un adversario, resistir. Satán significa adversario, enemigo, opositor. Es el primer nombre que aparece en la Biblia. Otro nombre que aparece es el de diablo, ¿sí? Es como se llama en el Nuevo Testamento a Satán. Diablo viene del verbo griego diaballo, que es acusar, que hace el mismo significado. La gente usa la palabra diablo y demonio como sinónimos, pero la Biblia no. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular y refiriéndose al más poderoso de todos ellos. La Sagrada Escritura también le llama el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino.
desde el principio. El padre de la mentira, príncipe de este mundo, la serpiente. El príncipe de este mundo, creo que fue uno de los títulos que utilizó Jesucristo para referirse al diablo. Belcebú es otro título que aparece bíblico, el título de Belcebú, usado como sinónimo del diablo. Proviene de Baal Zebul, que significa el señor de las moscas. Está en Segunda Reyes y aparece también en el Nuevo Testamento, en algún lado lo relaciona a Jesucristo. Otro Pero nombre. ¿Es el mismo? Disculpe, ¿es el mismo que Satán? Son distintos. Oh. Nosotros los usamos a veces como lo mismo, el mismo nombre, pero son distintos, ¿sí? Okay. Está Lilith, aparece en Isaías 34, la tradición lo consideró como un ser demoníaco. En la mitología mesopotámica es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Entre los de la Mesopotamia estaba Lilith. Asmodeo también, ¿recuerdan a Asmodeo, que era el que se le manifestó a Tobías? ¿Sí? El de Esmadeva, ahí viene el espíritu de cólera. Este Asmodeo fue el que mató a los hombres, creo que era, que los iba matando. Cuando se casaba y se iban muriendo. Está en Tobías. Seirim, en Isaías 13, en Levítico y en Baruch, se traduce como peludo. Deriva del hebreo sahir, que significa peludo o macho cabrío. El demonio, del griego daimon, que significa genio. En la mitología grecorromana no era una entidad mala en el fondo, pero en el Nuevo Testamento siempre es usado como término para designar seres espirituales malignos. Mire, el demonio sí es como un plural que se usa, ¿sí? El diablo se usa en singular, el demonio se usa en plural, y en él se pueden designar varios seres espirituales, el demonio. Belial, que aparece en Corintios 6. Apolión, el destructor, que aparece en Apocalipsis 9. Se dice que de él, que su nombre en hebreo es Abadón, que significa perdición, destrucción. Y está Lucifer también, que es otro nombre. Este es interesante y lo vamos a mirar un poquito, lo vamos a leer. Es un nombre extrabíblico, o sea, que no está en la Biblia, que significa estrella de la mañana. También significa el que lleva la luz. Lucifer, o la luz bella, el que lleva la luz. El nombre que le puso Dios nos indica la belleza de este ángel. Su nombre nos recuerda la pena tan grande que es que siendo tan bello cayera. El nombre le viene de que fue un ángel especialmente privilegiado en su naturaleza en los cielos angélicos antes de revelarse y deformarse. La inmensa mayoría de los textos eclesiásticos usan el nombre de Lucifer en sinónimo del diablo. Sin embargo, el padre Amor, Gabriel Amor, que es uno de los más famosos exorcistas, murió hace como unos 5 años, considera que este es el nombre propio del demonio según la importancia de la jerarquía demoníaca. Es como un nombre propio. Soy enteramente de la misma opinión, dice el padre Fortea. ¿Pregunta? Oh, no, perdón. ¿Está peleando con sus niñas? Sí, son. Y lo que conocemos por los exorcismos nos confirmaría que Lucifer es alguien distinto de Satanás. Aquí el padre nos coloca una curiosidad para que más o menos la entendamos. En un exorcismo, un demonio dijo que los 5 demonios más poderosos del infierno eran, por este orden, Satán, Lucifer, Belcebú, Belial y Meridian. Sin embargo, lo que él dice es que pues, fue solamente que se dio en un exorcismo, pero pues, no sabe si realmente ese es el orden o no es el orden. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Aquí vienen más nombres. Perversión, muerte, puerta, morada, Elisedei, Kuoban, Hansen, Cheli. Hay muchos nombres, digamos, que el padre ha encontrado cuando hace sus exorcismos. Cierra la puerta. Dice que en algunos libros de magos hay unas listas largas, pero él dice que esas listas no, que son una tontería. No, él no le da importancia a eso.
A ver, el autor de cierta lista de demonios, bueno, no, esto no es importante, o sea, no es tan importante como para darle tiempo a eso. O sea, pregunta 8. Bueno, hay algo que se saltó o que no, o no sé si me lo pasé, pero ustedes saben que a la Virgen María le llamamos estrella de la mañana. ¿Sí? Es uno de los nombres que se usa en las letanías, la estrella de la mañana. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, control de los oprimidos. Okay. Entonces, ¿por qué esto? Porque es que era el nombre que tenía, que se le había dado a Lucifer. Cuando él se reveló, ese nombre se lo dieron a la Virgen María y dice que por eso es el odio tan grande que tiene con la Virgen. Porque él, después de ser el jefe, la estrella de la mañana, le quitaron ese nombre para entregárselo a un humano. Pues por eso es el odio tan grande cuando en los exorcismos o algo, el nombre de la Virgen o María digamos, es terrible por eso, precisamente porque se sintió que le quitaron algo que le pertenecía. Eso que acaba de decir, padre, es también como algo dicho en uno de los exorcismos del padre, amor, o... Creo que sí lo dijo en una ¿sabe qué haga? Leas el libro, al menos hasta donde vamos. Sí, yo le voy a llegar una copia, pero voy a encontrar que hay algo de eso ahí en esa parte. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Están por ahí todavía? ¿No se han dormido? No, está súper emocionante. Ok. La próxima vez lo voy a tomar en mi casa como la que está en cama. Ah, de la camita. ¿Quién está en la cama? Nadie está en la cama. Sí, la que fue al retiro. Yo estoy en mi cuarto, porque si no mis hijos no me dejan escuchar, me tengo que encerrar en mi cuarto. Yo la próxima vez lo tomo allá en mi cuarto. Le alcanzaron a ver las cobijas, Viridiana. Oiga, padre. ¿Sí? Quería decir algo a mi hermano. Yo creo que tenía que voltearla. Diga. Ya salió todo. Sí. Espera un momentito. Quería decirle algo. Sí, nada más que se dé cuenta de la necesidad, de lo que de su necesidad, porque unos cuantos botones a mí me evitaron ir hasta Rock Spring y él tuvo que hacer el viaje y se va a cansar ni hacer tanto de manejo. Yo piqué 3 botones y ya estoy viendo el video y él va a tener que manejar 4 horas o hasta más. Pero no se preocupe que él es dinosaurio. ¿Tú me quieres ir a dinosaurio? Pues hermano. Es que por esto, o sea, para que él se dé cuenta de que él necesita actualizarse, como se dice luego. Claro. Pues la idea es eso, porque... Es que no es lo mismo en persona No, pero mire, ¿qué se puede hacer? Mira, por ejemplo, si ya se reúnen allí en Pinedale, los 3 hermanos con la señora María, con la mamá, ya es un grupo que está allá, ¿sí? Y si ya se reúnen, por ejemplo, si Araceli se puede reunir con Lorena en otro grupo, ya es otro grupito grande. Ya que, por ejemplo, que Rocío por sus niños quiere estar allá o si puede venir aquí, maravilloso. No, sí voy a ir. Sí. Ok, está bien. Lo mismo, o sea, cada uno. Ahí, no sé, por ejemplo, en el mismo caso de Viridiana, si usted ve que hay alguien más de pronto que quisiera usted, que viera usted que vale la pena incluir, me avisa para que miremos aquí con todos a ver si lo incluimos, ¿sí? Ok, perfecto. Niño, cierra Pero la idea es esa, o sea, que hagamos grupo donde estamos y que nos facilitemos en cierta manera compartir estos temas sin necesidad de cansarnos tanto en correr de un lado a otro, ¿verdad? Hay que aprovechar la tecnología y pienso que es muy bonito también y tiene una gracia especial que desde donde estemos empecemos a hacer oración unos por otros y que al menos nos compartamos. Si van a hacer grupito, tengan su altar. Aquí tenemos un altar, aquí las velas y las prendieron. Un altarcito con su cruz, con su aceite, con su agua bendita, para que hagamos las oraciones de donde estamos. ¿Y el aceite dónde lo conseguimos, padre? Tengo mi rosario. En la Walmart. Muy bien. Ah, bueno. En la Walmart. El aceite en la Walmart. El aceite de No lo baila, bendice. El aceite No será tan caliente con el obispo. es bendecirlo. ¿Sí? Usted lo bendice. El de aquí, el de allá sí toca como, porque yo creo que telepáticamente no funciona bendecirle, ¿no?
Padre, debe de funcionar. ¿Cómo que no? Pues claro que funciona, pero pues no. depende de la fe. Entonces, Depende de la fe. Yo le Es puedo como el traer que va. una oliva y estoy blandita. Claro, traiga, no me vaya a traer de esos botellones de galones, poquito, de los pequeños, ¿no? No, yo quiero que va a funcionar así como el que funciona. Y yo iba a ir a la Sam's, padre, a agarrar el galón grande. ¿Sí? Le dice el esposo a la señora, le dice a la señora, pues vamos a mí. Padre, Le dice que no. el aceite bendito es el mismo que el aceite exorcizado, igual que la sal exorcizada. Sí, Sí. La diferencia es distinto, sí, al aceite que usa el sacerdote para ungir enfermos. Es completamente Oh. Ese ya es otro aceite. es otro aceite. Okay. Estaba diciendo una historia aquí. Aquí tengo No, que va a funcionar como el aceite bendito si lo hace así, padre. Como dice el marido, vámonos a misa. Y le dice, no, vieja, yo aquí lo veo desde la casa. Al padre, el que se acaba de retirar. Y le dice, bueno, dice, y cuando te dé hambre, le cambias de canal para que veas MasterChef. Ok, ya nos quedan 10 minutitos, vamos a leer otro pedacito y dejamos otro momento también para las conclusiones, para que compartamos a ver cómo se sintieron en esta primera charla compartida. ¿Listo? Padre, una pregunta. Sí, pregunte. Todos estos demonios, estamos de acuerdo que eran malignos, ¿verdad? Ajá. Sí, son malignos. Sí. Ok. O sea, son ángeles caídos y después de que se han caído ya todos son malos, ¿sí? Y ellos ya no pueden cambiar. Pero Lo estamos de acuerdo que aparte de esos que se mencionan en la lista, hay muchísimos más. Sí, claro, muchos y muchos que no saben los nombres. Ok. Otra cosa que debemos saber, hay demonios que hacen cosas buenas, ¿sí? Hay que entender también eso, o sea, no necesariamente los demonios hacen cosas malas, hay demonios que hacen cosas buenas, ¿sí? Entonces, eso es bueno que lo sepan. Qué interesante sería hablar de eso, como que cosas buenas no comprendo. Bueno, y más adelante lo vamos a leer. Muy bien. Las cosas buenas que hacen son para embabucarnos, me imagino. Sí, va a hablar doña Juanita, démosle hablar que no lo han dejado. Bueno, dice que no hacen cosas malas, nada más son cosas buenas, pero ¿son engaños o de realidad son buenas? Engaños. Hacer cosas buenas, o sea, lo vamos a ver más adelante, o sea, simplemente las hacen, pero ¿por qué las hacen? Yo no sé. Ahí vamos a leer en el texto. Que cuando van, ¿verdad? Con gente que hace hechicería, pues que sanan de verdad. Ajá. Por eso le pregunto si puede ser un demonio que hace cosas buenas, engañosas. Puede ser. Por eso es que vamos a seguir leyendo el texto para entender eso, ¿sí? O sea, aunque los demonios son malos de por sí, pero también hacen cosas, digamos, hacen cosas buenas. No digo que sean bondadosos, ¿verdad? O sea, que sean la mata de la bondad, no, pero sí, sí hacen acciones buenas. Bueno, déjenme entrar a compartir la pantalla de nuevo. Pregunta, ¿hay tiempo en los demonios? Decimos que es el Evo, ya lo hablamos. Van a ustedes, cuando les lleguen sus hojas, lean de nuevo, por favor, esta parte. Yo no quiero entrar tanto porque, pues, realmente el libro es largo y esto no tiene tanta importancia de profundizarlo. Digamos, si alguno lo quiere leer y le interesó, nos cuenta. ¿Sí? Qué interesante pregunta. ¿En qué piensa un demonio? Pues en hacer el mal. Vamos a ver que aquí está lo que les decía yo. Todo ángel caído conserva la inteligencia de su naturaleza angélica. Con ella sigue conociendo, conoce e indaga con su mente el mundo material y el espiritual, mundo real y conceptual. Como ser espiritual eminentemente intelectual, no hay duda de que está profundamente interesado por las cuestiones conceptuales. Él sabe muy bien que la filosofía es la más elevada de las ciencias, incluso sabe que la teología está por encima de la filosofía, pero odia a Dios. O sea, él sabe. Es como cuando uno odia a una persona. Uno puede saber que esa persona es buena, pero lo odia. ¿Sí? El conocer encuentra placer. En el conocer encuentra placer, pero también sufrimiento. Sufre cada vez que ese conocimiento lo lleva a considerar a Dios. El demonio percibe continuamente el orden y la gloria del Creador y en todas las cosas. Hasta en las cosas aparentemente más neutras, él encuentra el reflejo y el recuerdo de los atributos divinos.
El demonio no siempre está en cada instante sufriendo, muchas veces simplemente piensa. Solo sufre en ciertos momentos cuando se acuerda de Dios, cuando se vuelve a ser consciente de su miserable estado, de su separación de Dios, cuando le remuerde la conciencia. Unas veces sufre más, otras menos, su sufrimiento no es uniforme, aunque estas variaciones se dan según la intensidad de manera que marca la deformidad moral propia de cada demonio. Como el pecado, Padre. Sí. Vamos a ver qué más nos dice aquí. A ver, tenemos otra información, 26, 27. No me gustó cómo me pasó. A ver. ¿Cuál es el lenguaje de los demonios? Es el mismo el de los ángeles. No tienen lengua, no necesitan lengua para comunicarse, pues se comunican entre sí como le llaman especies inteligibles, ¿sí? Es como pensamientos que se pueden transmitir, como por Wi-Fi, algo así, digamos, un mejor ejemplo. Nosotros nos transmitimos por palabras, ellos se transmiten directamente pensamiento en estado puro, sin necesidad de mediaciones sensibles o de signos, ¿sí? Ellos se comunican la razón de uno al otro directamente, ¿sí? Se puede dar lugar a diálogos como el que tenemos los hombres. Las inteligencias humanas nos comunicamos siempre razonamientos a través de palabras y signos. Los espíritus angélicos pueden comunicarse entre sí pensamiento en estado puro. ¿Sí? Cuando ya estás tratando de cambiar y lees el rosario y se te viene un problema y dices, bueno, pues voy a tomar. Y luego digo, no, pues estoy pensando mal. ¿Así? No. Aquí lo que estamos hablando es de la comunicación entre dos demonios. Oh, okay. ¿Sí? O sea, ellos no necesitan hablar como nosotros. Simplemente ellos se comunican. Digamos, diríamos entre comillas, se leen el pensamiento, pero no necesariamente se leen el pensamiento. ¿Por qué? Porque los demonios no leen pensamientos. ¿Cómo se dice? Como telepatía. O sea, ellos pueden, con solo estar uno comunicado con el otro, se comparten los pensamientos que quieren compartirse, pero no usan lenguaje como los seres humanos que necesitamos lenguaje para hablarnos. Como llega a conocer una esposa con ¿no? ¿Qué? Como llega a conocer una esposa con el trato. ¿Con el trato? Sí, llega a ver bueno, ¿sabe que sí? Hay momentos en que sí, tenemos los mismos pensamientos. No, realmente eso pasa entre los seres humanos, cuando ya hay una cierta, ¿cómo le diría yo? Como cierta convivencia, ya uno casi que logra entender lo que la persona está pensando. ¿Sí? Eso es. Ya hasta se pone de acuerdo para llamarse. Ahí estaba esperando llamar, ya lo iba a marcar en este preciso instante. Y después tengo uno que ir a confesar. Ok, ahí está. Ah, no, ese ya no es. Por aquí también. Ok, ¿dónde están los demonios? Otra pregunta interesante. Vamos a echar estas dos preguntitas que tenemos más aquí y ya pienso que damos una conclusión. ¿Dónde están? Oye, no se pueden tener como coordenadas en un mundo más espiritual como el nuestro, ¿sí? Entonces es importante entender eso. Está en es otra cuestión. Entonces no existe un mundo como el mundo nuestro en el que ellos están, ¿sí? El cielo, el infierno y el purgatorio son un estado. Después de la resurrección, los cuerpos de los condenados estarán en un sitio concreto. Por eso el infierno será un lugar. Será, pero no es. Los cuerpos de los condenados también ocuparán un lugar. La Biblia dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la visión angélica de Apocalipsis 21. ¿Conocen el futuro? ¿Conocen el futuro? No. ¿Qué dicen ustedes allá, chiquillos? ¿Los demonios? ¿Qué dice Lorena? ¿Está todavía o se fue? Sí, padre. No, aquí estoy. ¿Los demonios conocen el futuro? Sí. Ellos no ven el futuro, pero a veces pueden conjeturarlo. Con su inteligencia muy superior a la humana pueden deducir por sus causas las cosas que sucederán en el porvenir. Lo que pertenece solo a la humana está indeterminado, no lo conocen. No, el futuro no lo ven, no lo conocen, pero más o menos como van las cosas, uno puede, hasta uno se da cuenta, uno le dice al chinito, no se suba ahí porque se cayó.
Va a caer. Usted lo tiró, padre, usted lo tiró. Y no es que no lo haya tirado, sino simplemente que él ya, o sea, uno ya ve para dónde iba. ¿Sí? Lo que pertenece solo a la libertad humana está indeterminado y no lo conocen. No saben lo que yo decidí libremente. Pero la inteligencia superior ven los efectos de las causas donde nosotros no veríamos nada. O sea, puede que uno no vea nada, pero ellos sí pueden lograr ver los efectos de actos que sucedían. ¿Sí? Entonces, es importante entender eso, que eso en el tipo de inteligencias. ¿Sí? Ok, ahora está la pregunta. Ahí está la pregunta 13. Con esa vamos a terminar. ¿Puede un demonio hacer algún acto bueno? Sí. El demonio no está siempre haciendo el mal. Muchas veces simplemente piensa y en ello no obra mal alguno. Es un mero acto de su naturaleza. Sin embargo, el demonio no puede hacer actos morales sobrenaturales. Es decir, no puede hacer un acto de caridad, de arrepentimiento sobrenatural, de glorificación sincera de Dios. Ya no puede. Pues para realizarlo se necesita una gracia sobrenatural. Puede glorificar a Dios, pero a la fuerza. No porque quiera hacerlo. Algunos, por ejemplo, exorcistas les obligan a glorificar a Dios, pero no es porque ellos quieran. ¿Sí? Puede arrepentirse de haberse alejado de Dios, pero sin pedir perdón, reprochándose tan solo el mal que le ha sobrevenido de esa acción, pero sin dolor de haber ofendido a Dios. Y así puede hacer otros muchos actos naturales de su inteligencia y voluntad. Pero el demonio nunca mostrará la más mínima compasión ni el más pequeño acto de amor hacia nadie. O sea, puede hacer el bien, pero no porque ame. Su corazón solo odia. Es insensible al sufrimiento de los demás. ¿Cómo? Yo creo que está así. ¿No? Ahí tienen ahí su almita, la van guardando para el día. Permítame, ¿qué pasó aquí? Pueden leer un libro, son placeres, por ejemplo, los placeres como leer un libro o jugar ajedrez son placeres espirituales, aunque esa información llegue a nuestro espíritu a través de apariencias sensibles. El mundo espiritual visto por nosotros desde nuestro mundo puede parecer insípido, incoloro, aburrido, pero es un error. El mundo espiritual es mucho más variado, rico y deleitable que el que nos ofrece el cosmos material. Los demonios gozan de los placeres, pues sus dos potencias espirituales, conocimiento y voluntad, siguen intactas. El obrar de su naturaleza ha quedado indemne a pesar del alejamiento de Dios. Lo que no pueden hacer es amar a nadie con un amor sobrenatural. La capacidad de amar ha quedado aniquilada en la psicología del demonio. El demonio conoce, pero no ama. El placer que logra al tener al hacer un mal es exactamente el mismo que siente una persona en la tierra al lograr a su enemigo. Se trata de un placer lleno de odio, sin sociedad. Entonces, sí pueden llegar a hacer obras, pero no porque amen, simplemente porque decimos que nuestro país se da una gana. Simplemente por eso. ¿Sí? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿No me puede confesar, padre? ¿Todo se va a confesar? Ya le dio miedo. ¿No asustadito? ¿Te dio medio? No, es que esa fue Araceli. ¿Ah, sí? Bueno, agradecerles. Ya les dije, Pati se va a encargar de organizarles el material para hacérselo llegar, ¿sí? Okay. Para los de España, me imagino que no necesariamente enviárselos por ahí el jueves cuando vengan. Presentamos material para usted y para... no sé si al fin Yasmani va a estudiar con nosotros o no, ¿qué diría? O estará ocupado. Yo le invito a él, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo es la próxima reunión? Vamos a estar reuniendo los lunes. Los lunes nada más. A la misma hora. ¿Me pueden mandarme textos si les pareció muy pesada la jornada de hoy o no? Igual la idea es orar 15 minutitos y después leer. Aunque más adelante vamos a empezar además de orar, empezar a mirar una lectura y dedicarle un rato a hacer esto, como prepararnos por si vamos a hacer algún tipo de liberación o sanación. Entonces, mirar las oraciones que debemos tener,
tenerlas a la mano, todas esas cosas debemos empezar a hacerlas, ¿no? Acuérdense que estas cosas, si ustedes por ahora son un ejercicio de conocimiento, no necesitamos, digamos, preguntarle a ningún sacerdote de nuestras parroquias si podemos hacerlo o no, porque es apenas una práctica que estamos haciendo, aunque yo tengo el permiso del obispo. Pero ya, si hay que hacer algún tipo de sanación o algo especial, eso ya toca con cuidado y hablarlo con el párroco, ¿sí? Pues, por ahora hagamos así, por ahora estamos aprendiendo, ¿sí? Es aprendiendo juntos, haciendo la experiencia de compartir estos textos, leer y ya más adelante vamos a profundizar. ¿Alguna inquietud tienen? Acá los de Rock Springs, ¿en qué número quedamos? 15. ¿Cuántas nos faltaron para llegar al final de la parte 1? 3. ¿3? Ok. Les van a llegar a ustedes la información. 15, 3. Entonces, por favor me avisan si necesitan que se les envíe la... Yo incluso voy a tratar de mirar si la puedo enviar una vez acá por el WhatsApp, ¿no? Nos faltaron para terminar 4. Ya casi alcanzamos a terminar el material. Y eso me parece muy bien porque significa que avanzamos bastante, ¿sí? Bueno, no la encontré acá, creí que lo tenía, debe estar por aquí, yo trato de enviárselos. Sin embargo, ya les digo, lo que es el libro lo pueden encontrar en internet. ¿Sí? ¿Qué libro es, padre? ¿Nos puede mandar la información por WhatsApp para encargarlo?